Bien, chicos. Perfecto. Ven la pantalla, ¿verdad? ¿Me avisan? Ok, perfecto. Ok, Bitcoin, luego que comenzamos el año, ¿no? Justamente el 1 de enero comenzó a subir de forma lenta y aceleró pues el día de hoy. Les había comentado, chicos, de que toda esta área verde que está acá era una zona de compra entre 92.000 y 94.000 dólares. Bien, que muy probablemente hasta que pasara el 1 de enero el precio se iba a comenzar a mover y efectivamente así fue. El precio se comienza a mover, se va a mover muy lento, muy despacio, pero para los siguientes días, por lo menos para los siguientes 5 a 6 días, 5 días diría yo, la flecha se va a mantener siempre hacia arriba, por lo cual hay que priorizar posiciones en largo, siempre cuando se operan en 1 hora o 4 horas. Priorizarlas, ¿no? Por posiciones en largo. Bien, la flecha va a seguir hacia arriba. Movimiento alcista por lo menos hasta unos 101, 102 mil dólares. Gráfica de 4 horas, pues mantenemos fuerza alcista, por lo cual este movimiento en Bitcoin puede generar un impulso más que nos lleve, este impulso que nos lleve por lo menos a unos 99.300 dólares más o menos. Luego de ahí va a venir una corrección, pero de gráfico de 1 hora. Probablemente se forme alguna divergencia bajista en 1 hora y a partir de ahí corrijamos, corrección intermedia mientras balancea el ciclo de 4 horas y luego tiremos otro movimiento alcista más porque el diario sigue siendo alcista. El diario son para 6 días, 6, 7 días más, 6 días más, por lo cual al de 4 horas ya estamos terminando el primer ciclo alcista, va a venir un lateral o una pequeña corrección en 4 horas y luego vamos a tener el último tramo alcista. Por ahora, más o menos, el precio debería detenerse en torno a los 99.200 o levemente por debajo de 99.000 debería más o menos el precio ya detenerse en temporalidad de 4 horas. Bien, interesante que esta pequeña bajada, pues lo que ha provocado es liquidación de contratos. Pero seguimos teniendo un interés abierto en crecimiento. En promedio, siempre en crecimiento. Por lo cual hay todavía muchos contratos abiertos que se tienen que limpiar, por lo cual el precio de Bitcoin está preparando algún movimiento fuerte que va a liquidar estos contratos. El funding rate se mantiene neutral. Me imagino que Bitcoin, chicos, una vez que el precio alcance los aproximadamente 102.000 dólares, el funding rate va a subir un poco. Si vemos eso, vamos a ver también que el interés abierto va a llegar a zonas altas y bueno, a partir de ahí ya tendríamos correcciones, una corrección más fuerte en el mercado. ¿Por qué les digo eso? Bueno, si nosotros nos vamos a un gráfico semanal de Bitcoin, vamos a ponerlo en otra gráfica para verlo mejor. Gráfico semanal, acá chicos. Ok, ¿alguien quiere entrar? Bienvenido. Ok, gráfico semanal chicos. El ciclo se va a acabar en un semanal de Bitcoin y lo que va a comenzar a hacer Bitcoin es un lateral para hacer un alza más. El cita, bienvenido. Bien, ese movimiento alcista, chicos, nos va a llevar en torno a unos 120.000. Bien, si Bitcoin no lateraliza mientras este ciclo se balancea, sino que hace un movimiento alcista más fuerte, pues entonces vamos a meternos en una zona, chicos, similar a esta que está acá. ¿Por qué? Porque también en gráfico mensual nosotros estamos llegando a un tope, no a tope de ciclo del alcista, sino que estamos llegando a un primer tope de mercado momentáneo, podríamos decirlo, porque este ciclo, chicos, no es igual a estos que nosotros hemos tenido, es muy diferente por los actores que están actualmente en el mercado. Así que lo que vamos a tener es una pausa del mercado, como que van a meter el bull market en un congelador. Van a volver a reacumular Bitcoin porque los holders de largo plazo han estado distribuyendo monedas, por lo cual se tiene que volver a crear una base de acumulación del activo, por lo cual podríamos meternos en el congelador mucho tiempo. Yo les había comentado de que una vez que se dé esta alza, tienen que salir de posiciones de altcoins. Porque hay cositas y aparte que ya les voy a explicar por qué en este año
vienen algunas cosas interesantes que al final lo que va a provocar es que Bitcoin tenga un bull market masivo, que lo que hemos visto no ha sido nada. Y probablemente no veamos correcciones en Bitcoin más allá del 50%. 40% quizás podría ser una corrección interesante para Bitcoin, pero no más de allá. Muy probablemente no veamos correcciones, esas grandes correcciones que nosotros mirábamos del 60-70%, probablemente no las volvamos a ver en Bitcoin, sino que empecemos a formar zonas de consolidación en el precio para seguir tirando hacia arriba. Esas zonas de consolidación en el precio, pues pueden durar meses, ya lo vimos aquí. El resultado, bueno, romper fuertemente el alza, porque las medias de 2 años, por ejemplo, la media de 2 años ya está apuntando actualmente a $240,000. Sigue subiendo más. En este momento se nos ha puesto plana. Ok. Cuando la media móvil de 2 años se pone plana, significa que viene una pausa de mercado. Y básicamente se ha estancado en los $240,000. Bien, se ha puesto plana, significa que el precio de Bitcoin va a comenzar en este punto a reacumular órdenes. Pero como es un gráfico mensual, pues podemos tardar muchos meses en poder hacer esto, chicos. Hay condiciones que se están manejando en este año bastante interesantes. Miren, terminemos el análisis de corto plazo. El análisis de corto plazo, chicos, sí, la liquidez que nos queda por ir a barrer al corto plazo está en torno a los 98,000 y toda la zona de los $99,000. Luego se empieza a formar una liquidez importante cerca de los $92,450. Sí, para temporalidades menores, voy a irme ya para terminar la temporalidad menor, chicos, 4 horas. Para temporalidades menores, chicos, pues básicamente el movimiento diario lo vemos mejor. El movimiento es así. Se los voy a mostrar acá. Movimiento alcista hasta acá. Distribución acá y luego bajada en Bitcoin. Muy probablemente formemos una especie de hombro, cabeza, hombro en gráfico diario. Las correcciones, ¿hasta dónde nos podrían llevar? Bueno, vamos a formar un suelo, chicos, muy probablemente porque el fractal está cerca de los $77,000. Bueno, 80,000 puede ser un soporte interesante. Así que vamos a formar un suelo similar a lo que formamos acá. Formamos un suelo entre 50,000 y 70,000. Aquí podemos formar un suelo entre 80,000 y $100,000 para reacumular órdenes y seguir tirando hacia arriba, porque las siguientes zonas para Bitcoin van a ser monstruosas por lo que viene. Y esta subida que hemos tenido, y hablo de la subida que hemos tenido desde la salida de los ETFs, sí ha sido un porcentaje tremendo, pero el tramo que vendría luego de una acumulación de Bitcoin va a ser monstruoso. Inclusive para los próximos 5 o 6 años se prevé que Bitcoin alcance cifras cercanas al $1,000,000 o incluso más. De hecho, ya lo hemos visto por fractales, las zonas en donde Bitcoin puede alcanzar. De hecho, la fractalidad completa, el mensual, nos estaría llevando a $1,350,000. Este activo le hace falta crecer muchísimo y va a seguir siendo uno de los activos que más riqueza va a seguir dando durante los próximos años. Muchos esperan un bear market, luego que el precio toque, no sé, muchos ven el tope en 130, 140. Me parece que no va a tocar los 130, más o menos por 120 si llega a lanzar algún spike. Pero muchos de ahí esperan un bear market, que el precio vuelva a zonas de 40,000, 50,000. Muy difícilmente eso pueda volver a pasar. Y ya van a ver por qué. Ok, el funding rate, chicos, se mantiene neutral. Básicamente Ondo siempre se mantiene con funding rate negativo. Ya lo analicé hoy temprano para los que son VIP. Y bueno, el funding rate se mantiene neutral a excepción de, bueno, virtual no la conozco, pero ya se tornó positiva, así que esa ya debe haber subido bastante. Por lo cual los futuros siguen estando limpios para mantener un movimiento alcista en el corto plazo. Por parte de los ETFs de Bitcoin, el día 31 de diciembre, 5.3 millones en compras, la verdad neutral. Y el día de hoy llevamos 48,6 millones, pero falta que reporte BlackRock y Fidelity, que son los dos más grandes. Por lo cual pinta un día bastante positivo y de hecho el precio de Bitcoin subió el día de hoy, por lo cual muy probablemente tengamos compras fuertes el día de hoy. Miren, para saber cómo nos vamos a mover este 2025,
nosotros tenemos que ver todo lo que viene entrando, porque realmente sabemos de que hay una burbuja de deuda fuerte. Estamos ya en 36,3, ¿vale? Más o menos se inyectan $100,000 cada segundo aproximadamente a la deuda. Ok, hay una burbuja brutal de deuda. Bien, la otra vez en uno de los directos pasados, si recordarán, yo les expliqué de que la deuda puede ser 50, 80, 100 trillones. Eso no importa porque es un número. Simplemente es un número y cada vez que este número aumenta, se crea liquidez nueva a los mercados. Muy poquita de esta liquidez, quizás un 5% de toda esta liquidez o menos, va destinada a cosas productivas. La mayoría de este dinero se crea para apalancamiento y especulación. ¿Mm? Por lo cual la economía financiera representa casi el 90% de las finanzas mundiales. Bien, lo importante de este número, chicos, es uno sobrepasa el PIB, 122%, pero más grave aún cuando el costo de intereses, que ya supera el trillón de dólares, superando al costo de defensa, alcanza más del 50% de la recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque significa de que vas a pagarme vía déficit. Toda la deuda que yo compro, si yo soy un inversor o soy, digamos, un fondo de inversión comprándote la deuda, o soy un dealer que te compro la deuda, y me dices que solamente el 50 o 60% de lo que recaudas se va solo a pago de intereses, significa que me van a pagar solamente con devaluación. Entonces se empieza a repudiar la deuda y se crea una crisis soberana de deuda. Y todo el mundo empieza a abandonar la moneda. En este caso sería el dólar. Bien, yo les había comentado que a este ritmo, ahora ya agregaron al 2029, ¿no? Porque vamos subiendo años. Para el 2029, como la deuda ha bajado en porcentaje un poco, lo que se ha creado, por eso tenemos problemas de liquidez en estos momentos, aparte que el Tesoro estadounidense en estos momentos, como saben de qué dan con la cosa del techo de deuda, que iban a empezar a bajar gastos, entre comillas, entonces eso va a crear inestabilidad y crisis de creación de liquidez. Vale, entonces de los 51 trillones ahora proyectamos 48. Este número va a subir muchísimo, se los digo desde ahora. Pero bueno, cerca de los 50 trillones de dólares aproximadamente. Pero lo interesante está que aquí están proyectando, chicos, perdón, aquí están proyectando verdaderamente de que la recaudación fiscal va a aumentar a 7,4 trillones y que el costo por intereses ahora en los próximos 4 años se va a mantener en 1,370. No sé de dónde sacan este número porque verdaderamente el costo por intereses que se estaba calculando acá rondaba alrededor de los 4 trillones con una recaudación fiscal cerca de 7 trillones, más o menos el número que tenían acá, y rondaba los 4 trillones. Si están diciendo esto es porque van a mantener los tipos al cero por mucho tiempo. En ese caso, pues entonces mantendríamos un pago de intereses más o menos estable. Pero si tú mantienes intereses al 0%, entonces ¿cómo vas a contarme la narrativa de la inflación? Que es lo que ellos meten en este momento, ¿no? La narrativa de la inflación. Pues entonces tienen que crear algún evento. Y de hecho, con los acuerdos de Basilea 3, chicos, que entran en vigor, bueno, ya entraron en vigor, pero es el Basilea 3 Endgame que le llaman ahora, va a entrar en vigor en julio de 2025 de este año. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es que los megabancos o los primary dealers, que le llaman, o los dealers primarios, que son los que aportan liquidez, o los que son los intermediarios, que aportan liquidez también, tengan que aumentar su coeficiente de reservas para cuando hayan crisis, estos bancos no quiebren y puedan enfrentar retiros masivos sin quebrar. Si tú aumentas el encaje legal o aumentas la cantidad de reserva que tiene que tener un banco, entonces este banco puede crear menos liquidez en base a préstamos porque tiene que tener más activos garantizados. Bien, eso a la larga que provoca crisis de liquidez, que es lo que vamos a tener probablemente este año. Esto es Basel Endgame, que entra en vigor en 2025, julio de 2025, y debería estar completamente implementado al 1 de julio de 2028. Bien, lo que se espera es que solamente los bancos que tienen por lo menos 100 mil millones de dólares o más en activos tengan que cubrir este tipo de normativas, que son 37 bancos en Estados Unidos. Actualmente nosotros tenemos 4.100 bancos en Estados Unidos. Bueno, la mayoría de estos bancos pequeños y medianos no van a poderles hacer frente a esto. ¿Por qué? Ok, aunque yo sea un banco pequeño y no me afecte esto porque tengo menos de 100 mil millones de dólares
en activos, si a ti te dicen de que, por ejemplo, Goldman Sachs tiene respaldo de activos, tiene mayor coeficiente de activos, ¿m? Y puede hacerle frente a una recesión o a retiros masivos, ¿m? Y hay peligro de que se venga alguna especie de evento, ¿m? Porque van a empezar a presionar muchísimo. ¿En qué banco vas a querer estar tú? ¿En el banco que no te da ninguna garantía o en el banco que te da garantía? ¿Dónde vas a querer tener tu dinero? Y ya se vio, de hecho ya se vio en la quiebra de los bancos de 2023. Mucha gente sacó dinero de los bancos regionales y lo fue a meter a Bank of America, JP Morgan, porque la gente se sentía segura más en esos bancos. Obviamente van a haber retiros masivos de los pequeños bancos hacia los bancos más grandes y muchos de estos pequeños bancos van a ser absorbidos por los megabancos. Entonces lo que quieren primero hacer, monopolizar la banca. Ese es el primer punto. Quebrando, haciendo una crisis bancaria 2.0 más masiva que la que se creó en 2023. Ahí tenemos la primera crisis. Y recuerden de que los bancos tenían pérdidas récord. Ya les había mostrado una gráfica sobre eso. Bien, segundo, los primary dealers, chicos, que son acá, eh, se ha aumentado durante diciembre. Nosotros tuvimos un exabrupto del repo inverso de la Reserva Federal, como vemos aquí, que ese es el repo inverso. El repo inverso es verdaderamente un mecanismo en donde los dealers, que pueden ser bancos grandes como JP Morgan, Bank of America, que aportan liquidez, o sea, que prestan a otras instituciones, bien, si les exigen mayor coeficiente de caja y se tienen que preparar para eso, entonces no van a prestar. Si no prestan, no fluye la liquidez. Pero entonces, si tenemos activos de calidad que tenemos que tener en nuestro balance, pero no podemos prestarlos porque lo exigen por ley, pues entonces lo meten en el repo inverso de la Reserva Federal, que son transacciones a un día, en donde yo le doy a la Reserva Federal mi bono del tesoro, podríamos decir, a corto plazo, que es de alta calidad, y la Fed me entrega a mí reservas bancarias, ¿no? Es un préstamo que yo le hago a la Reserva Federal, podríamos decirlo. Pero por tener esa letra ahí, que yo le entrego colateral, no, en este caso es lo contrario, me equivoco, porque ese es el mercado repo. En el reverse repo, yo entrego reservas bancarias y él me da colateral, correcto. Entonces las reservas bancarias generan un interés, que es el repo inverso. ¿Ya? El mercado repo es lo contrario, a mí me entregan en este caso, a mí me dan liquidez porque yo soy en todo caso el que quiero prestar y yo entrego un colateral que es bono del tesoro. En el repo inverso es lo contrario. ¿Sí? Por lo cual, esas reservas bancarias que tienen que tener los bancos las ponen a ganar liquidez o ganar intereses dentro de la Reserva Federal y no la prestan al mercado. Entonces se restringe la liquidez en el mercado y tuvimos un exabrupto en diciembre. Y de hecho, solamente llevamos 2 días en enero y la velocidad a la que está creciendo esto ya iguala prácticamente a otros meses que hemos tenido. Brutal, verdaderamente, lo que está pasando en el repo inverso. De hecho, me fui a verlo en el repo inverso de la Reserva Federal y sí está creciendo de manera fuerte, por lo cual esto restringe la liquidez en el sistema, porque empiezan verdaderamente a colocar la liquidez dentro de la Fed y no en el mercado. ¿Mm? Porque se lo está exigiendo la ley de Basilea 3. Bien, por lo cual, chicos, esto va a causar de cara a marzo, abril, más o menos por la misma época de la pandemia, podría causar un vacío de liquidez y empezar a haber quiebras en bancos, porque verdaderamente si nadie presta y un banco está urgente de liquidez, pues van a tener que ir a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal. Y la ventanilla de descuento de la Reserva Federal, curiosamente, comienza a subir. La ventanilla de descuento solamente se usa como último recurso, cuando ya no puedes conseguir liquidez. Si yo soy un banco y necesito liquidez, pero nadie me presta, pues como prestamista de último recurso es la Fed, ¿no? Pero nadie quiere ir a la ventanilla de descuento de la Fed porque si yo soy un banco y voy a pedirle prestado dinero a la Reserva Federal, da una mala imagen para mí, porque significa que yo no tengo liquidez si le estoy prestando a la Reserva Federal, por lo cual solo se hace como último recurso. Y verdaderamente está comenzando a subir nuevamente. ¿Mm? Nuevamente comienza a subir, por lo cual vamos a empezar a enfrentar algunos problemas de liquidez. Y aparte que las tasas no van a bajar,
porque la inflación ha hecho suelo, porque como podemos ver acá, después del exabrupto de inflación que tuvimos en el 2021, se empezó a desinflar, pero a partir de junio de 2023, la inflación ha hecho un suelo. Y a partir de aquí va a venir otra montaña como esta. Así que las cosas se van a poner interesantes, chicos. ¿Eso qué va a provocar en el mercado? Bueno, principalmente activos durante el primer trimestre y parte del segundo trimestre de 2025 va a provocar que activos de más alto valor, megacaps en el mercado tradicional, índices, commodities, se mantengan fuertes. Probablemente el dólar también se va a mantener fuerte. En el caso del cripto, Bitcoin lo va a seguir haciendo mejor que las altcoins. Bien, probablemente Ethereum y Solana también no lo hagan mal, porque de hecho Solana durante 2023 no lo hizo mal. Lo hizo bastante bien, inclusive lo hizo mejor que Ethereum. Actualmente ya Ethereum como que ya se liberó del foot y bueno, se ha integrado al juego, por lo cual Ethereum y Solana puede que sean las dos altcoins que lideren verdaderamente y de ahí el resto se mantengan en el congelador, como estuvieron durante 2023. Durante 2024 tuvimos un rally en altcoins importante, verdaderamente porque las expectativas de inflación habían bajado y también las expectativas de que las tasas bajaran fuertemente estaban ahí. Estaban ahí. Por lo cual esas expectativas el mercado las empezó a descontar yéndose a activos de más riesgo. Pero cuando empieza a elevarse la inflación, gana Donald Trump y Donald Trump dice de que va a elevar el déficit, bueno, que le gustan las tasas bajas, pues entonces el mercado prevé más inflación y el dinero vuelve a rotar a activos de alto valor. Por lo cual en nuestro portafolio tenemos que mantener activos de alto valor al menos durante el primer trimestre de 2025. Luego, cuando ocurra ese evento, será el momento para empezar a comprar los activos, podríamos decir, más especulativos, en este caso, porque la Fed va a intervenir en ese evento que puede ocurrir. Puede ser una quiebra de bancos masiva, similar a lo que ocurrió en 2008, una quiebra de bancos masiva, o se inventan alguna otra cosa. Pero creo que los tiros van más por una crisis bancaria, pero más grande que la que vimos durante 2023. ¿Mm? Antes de que la Fed tenga que actuar y bajar esos tipos de interés. Bien, De hecho, yo estuve viendo verdaderamente aquí, a ver, creo que lo tengo acá, chicos. Los primary dealers, sí. Bien, les explico. Los dealers, para que entiendan lo que significa los dealers en el mercado financiero, los dealers son contrapartes o son entidades verdaderamente que intermedian en el mercado repo. El mercado repo es simplemente un mercado donde si yo soy un banco financiero, son entidades que intermedian dentro del mercado repo. El mercado repo es un mercado de préstamos. Simplemente si yo soy una institución bancaria, podemos decirlo, ¿qué es lo que yo tengo en mi balance? Por lo general en mi balance yo tengo préstamos a hipotecas, préstamos a vehículos privados, ¿no? Tengo préstamos personales a las empresas, pues mi balance de activos, ¿no? Porque las deudas de las personas son activos de los bancos. Ok, y tengo también deuda estadounidense o deuda gubernamental. Por lo general la deuda gubernamental es la que se utiliza para pedir préstamos. Yo pongo como garantía esos bonos que yo tengo a otra institución, puede ser un fondo monetario, y pido liquidez prestada. Eso es un mercado repo. Yo te doy una garantía y tú me das liquidez. Se acabó. Eso es un mercado repo. Bien, los dealers son los intermediarios, son los que aportan verdaderamente, pueden actuar como intermediario o pueden actuar verdaderamente como prestamistas fuertes, ¿no? Yo tengo liquidez, yo te presto, o tengo colateral, yo te presto. Perfecto. Bien, por lo general los dealers primarios, ¿quiénes son? Aquí los tenemos. Los dealers primarios tenemos a Banco de Montreal, tenemos a BNP Paribas, tenemos el Banco de Escocia, tenemos a Goldman Sachs, tenemos a Citigroup, tenemos a Bank of America. Vale, súper, maravilloso, ¿no? Tenemos todos los megabancos como principales JP Morgan Chase, vale. HSBC, tenemos diferentes tipos de dealers, porque aquí son dealers completamente internacionales, pero que tienen una conexión con la Reserva Federal. Bien,
Algo interesante, chicos, es de que nosotros vemos aquí que Cantor Fitzgerald es uno de los dealers primarios. Cuando tú eres un dealer primario, tú te beneficias del efecto cantillón, porque estás pegado a la impresora de dinero. Bien, ellos son verdaderamente los que compran la deuda estadounidense en las subastas, en las principales subastas. ¿Mm? Por lo cual, chicos, Cantor Fitzgerald es verdaderamente, había comprado acá, eh, había comprado verdaderamente, creo que aquí tengo la noticia, creo que no la tengo acá puesta, pero bueno, había comprado acciones de Tether. Bueno, y Howard Lutnick, que es el CEO de Cantor Fitzgerald también, es entusiasta de las criptomonedas y verdaderamente también ha sido banquero el gigante de la stablecoin del Tether USDT, porque compró acciones de Tether. Bien, ¿qué es lo que tiene Tether en su balance? Tether en su balance lo que tiene en su mayoría son letras del tesoro. Entonces, Tether se va a convertir en una empresa que va a aportar liquidez a Estados Unidos para comprar Bitcoin. ¿Cómo se va a hacer? Pues fácilmente se va a sacar dinero de los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones también quieren exponerse al activo. Se va a sacar dinero de los fondos de pensiones, se van a vender reservas de oro y con toda esa liquidez se van a crear mayores monedas de USDT para salir a pumpear Bitcoin. USDT es la principal empresa verdaderamente que va a aportar la liquidez para comprar Bitcoin. ¿Mm? Por lo cual, desde ahí el food con USDT, porque hay muchas personas que le tenían miedo a USDT solo porque salió una ley en Europa de que prohibía utilizar USDT, que tenían pasado a USDC. No, la verdad no entiendo por qué el miedo, porque eso simplemente es algo que afecta a las personas que están en Europa, pero no afecta a la empresa USDT. USDT tiene sus propias reservas y es uno de los mayores demandantes de deuda pública de Estados Unidos. Y las monedas estables como USDT y USDC van a ser las principales compradoras de deuda pública de Estados Unidos. Por lo cual estas empresas se van a convertir verdaderamente, son CBDCs. USDT y USDC son prácticamente, se están convirtiendo en especies de CBDC. Pero esta es la que va a aportar la liquidez para comprar Bitcoin en Estados Unidos. Y están todos ahí. Y Cantor Fitzgerald, los accionistas de Cantor Fitzgerald también están metidos en State Street, Vanguard y ¿quién? BlackRock. Por lo cual, todos son los mismos, chicos. ¿Mm? Crear una reserva en Bitcoin lo que va a provocar es que el precio de Bitcoin se vaya a la luna, pero antes de eso, ellos tienen que acumular todo el supply que puedan. De hecho, si Estados Unidos acumula 1 millón, BlackRock acumula, ya tiene más de 500.000 bitcoins y MicroStrategy también ya tiene más de 400.000 bitcoins y por eso Michael Saylor también quiere crear su reserva más fuerte de bitcoin. De hecho, me parece que MicroStrategy podría alcanzar hasta el 1 millón de bitcoin. La mayor cantidad del supply va a estar en manos institucionales. Lamentablemente, cuando el sistema cambie, serán verdaderamente muy pocos los que tendrán bitcoin porque ya no va a haber. Y trae algunas preocupaciones, no las voy a hablar acá. Ya tienen que ver más con la cadena, solo podemos hablar en otra ocasión. Hay preocupaciones de que puedan tomar el control de Bitcoin. Puede ser si se fuerza una bifurcación en Bitcoin, pero puede ser mucho más adelante. Por el momento ese peligro no se vislumbra al corto plazo. Lo que sí se vislumbra al corto plazo es la crisis que van a provocar. Bien, si sabemos de que vamos a provocar una crisis, pues entonces vamos a buscar los activos defensivos para esperarla verdaderamente. Ustedes van a buscar acá, van a buscar transparencia y van a buscar el reporte de las reservas. Bien, en el reporte de las reservas, la última que fue esta, la que sacaron, en el reporte de las reservas, aquí ustedes van a ver los activos que tienen en balance, que es exactamente este, ¿no? Cada trimestre reportan, o cada cuatrimestre me parece, que reportan, ok, ya va a salir la última, probablemente salga en enero, la última reporte. Ok, al último reporte, ¿qué es lo que más tienen ellos? Lo que más tienen ellos son treasuries, ¿lo ven aquí? Ok, 84.548 millones de dólares en treasuries, que son bonos, ¿no? Son bonos que pagan cupón. Ok, como USDT es una demanda fuerte de letras del tesoro,
pues entonces verdaderamente es una empresa que no puedes quebrarla verdaderamente porque te está demandando deuda pública. Pero USDC va más alineado con unas demandas del Foro Económico Mundial. Pero verdaderamente ya USDT se está convirtiendo también en una USDC, en una CBDC, porque USDC ya es una CBDC en toda regla. Es censurable. Inclusive hay zonas en las que tú no puedes usar USDC porque es área restringida, te dice. Es una CBDC en toda regla. USDT pues ya se está convirtiendo en una especie de CBDC. Ok. Y de ahí lo que podemos ver es de que también Tether hace operaciones de repo inverso, overnight, a un día, con 12.500 millones de dólares. Hace también reservas, tiene reservas por 1.566 millones, por nada, esto es efectivo. Tiene dinero trabajando en fondos de mercado. Tiene también cash, depósitos en banco. Tiene letras, aunque muy pocas, 91 millones de dólares en letras. De ahí tiene bonos corporativos. Tiene metales preciosos, en este caso sería oro. Tiene Bitcoin, tiene otras inversiones y tiene security loans que vienen siendo como notas convertibles como lo que emite MicroStrategy, algo similar a eso, solo que él en este caso él compra esas notas, no precisamente de MicroStrategy, sino que de alguna otra empresa que se financia, emite notas convertibles y entonces tiene esos security loans que le llaman, que son notas convertibles, son bonos o son activos garantizados. Por lo general, estos security loans, cuando toca hacerlos efectivos, o los renueva Tether o pide acciones a cambio de la compañía que te haya emitido ese nota convertible. Ok, perfecto. Entonces, ¿pero qué es lo que más tiene Tether? El 90% son bonos. Entonces, la moneda está respaldada por bonos del Tesoro estadounidense. Es una demanda constante, constante. Si el mercado de las criptomonedas crece, se va a demandar más USDT. Si se demanda más USDT, se demanda más treasuries. Al igual que USDC, pues, pero USDC tiene menos mercado. USDT es el líder. Por lo cual, conviene que el mercado de criptomonedas crezca. Uno, crear una reserva estratégica en Bitcoin va a provocar una demanda mayor de Tether. Si Tether crece, se compran más letras del tesoro, se financia la deuda estadounidense, a la vez que creando una reserva estratégica en Bitcoin, el precio sube, por lo cual en ese caso el balance del tesoro se equilibra. Más o menos se tenía previsto de que para 2030 Estados Unidos pudiera inclusive pagar la mitad de su deuda. O por lo menos tener en activo subyacente la mitad de lo que tienen en deuda. Claro, si estamos financiando la deuda a través de USDT mientras se bombea el precio en Bitcoin, pues lo tienen todo preparado. Pero para que eso pase, primero tienen que crear las condiciones para que la mayoría, uno, salga del mercado. Y dos, verdaderamente, creando crisis en el camino, vas a crear empobrecimiento, porque si creas empobrecimiento también quiebras las empresas, quiebras pequeñas empresas y medianas empresas, dejando solamente las grandes empresas. Por lo cual, ahí viene el fantasma de la renta básica. Por ahí van las cosas, ¿no? Ese más o menos, ese es el plan explicado muy básico, ese es el plan que se tiene y lo que van a aplicar en los próximos 5 años. Tú no vas a poder comprarlo en los exchanges porque no hay suministro. Vas a tener que ir a un derivado, a un ETF, que te lo va a vender BlackRock, te lo va a vender Fidelity, a quien tú se lo quieras comprar, pero vas a tener que comprar un derivado si quieres exponerte a Bitcoin. El que acumuló Bitcoin desde ahora y lo tiene en una wallet fría, se va a beneficiar de todo ese efecto cantillón que están haciendo. Y de hecho, como les digo, Tether se ha convertido en una CBDC. Ya USDC lo era, pero Tether ya prácticamente también se está convirtiendo en una USDC porque los accionistas de Tether son los que dominan el sistema financiero. Se están apoderando de prácticamente de todo Tether. Y de hecho, es el mayor demandante, como ven aquí, o sea, aquí lo ven, es el mayor demandante de letras del tesoro. Y si aumenta la capitalización de Tether, aumenta más demanda por treasuries. Si aumenta más demanda por treasuries y Estados Unidos compra Bitcoin, porque se está financiando su deuda, y el precio de Bitcoin también se bombea al alza, cada vez se demanda más Tether, se demanda más deuda estadounidense y crece más el precio de la reserva. O sea, es un círculo bestial, verdaderamente. Es un plan que se tiene, pero también implica en que el poder se va a concentrar en menos manos.
Luego me parece que va a haber una revolución social más adelante, sí, pero por ahora el plan se está ejecutando de manera correcta, ¿no? Bien, sabiendo eso, que no se espera, pues entonces a largo plazo ya se sabe de que acumular Bitcoin es uno de los mejores negocios que ustedes puedan hacer. Acumular Bitcoin todo lo que se pueda, mientras todavía se pueda comprar en exchanges y guardarlo y retirarlo a la cartera, pues verdaderamente sigue siendo como lo mejor que tú puedes hacer o que ustedes puedan hacer para de cara a los próximos 5 años. Bien, ahora para 2025, ¿qué activos son interesantes? Bueno, si nosotros sabemos de que viene una revalorización monstruosa de deuda, nosotros tenemos que tener en estos momentos, chicos, activos más defensivos. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar en una época o en una fase que podría ser el primer trimestre de 2025 de incertidumbre monetaria. El primer activo que mejor lo va a hacer es el oro. ¿Mm? El oro es el primer activo que mejor lo va a hacer, porque el oro es una cobertura, de hecho ya comenzó a subir y está la flecha. El oro es una cobertura cuando nosotros tenemos incertidumbre monetaria y de hecho está en un punto bello para tomarlo en estos momentos. El oro lo va a hacer muy bien durante el primer trimestre de 2025. El oro se va a comportar de maravilla. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un periodo de incertidumbre monetaria. ¿Mm? Y el oro es el que mejor lo hace en esas circunstancias. Uno, el oro. Siguiente, empresas verdaderamente que generen altos dividendos. En este caso, también es interesante tener algo de Coca-Cola. ¿Por qué? Coca-Cola verdaderamente, aunque yo tenía previsto un corto, porque de hecho va muy bien ese corto, pero Coca-Cola en este caso, chicos, es interesante porque la volatilidad que tiene es pequeña y aparte que paga bastante dividendos. Una de las empresas que más dividendo paga. ¿Mm? De hecho, para semanal ya ese movimiento bajista, de hecho, no creo que llegue hasta acá. Yo lo había previsto hasta acá, pero dudo mucho que llegue porque este ciclo ya está completamente desarrollado. Y esta última vela se cayó el volumen, por lo cual esa bajadita me parece que se va a quedar corta. Bien, el movimiento en Coca-Cola yo lo esperaría aquí. De hecho, ya estamos casi llegando a la zona de soporte por el comportamiento que le veo. Coca-Cola muy probablemente lo que va a empezar a hacer es consolidar en este punto y va a comenzar un alza. Cuando nosotros tenemos incertidumbre monetaria, las empresas de dividendos lo hacen muy bien. Por lo cual tener oro, tener Coca-Cola, en este caso también podríamos hablar de Pepsi, aunque Pepsi no suele hacerlo tan bien como Coca-Cola. Pero se podría hablar de Pepsi, aunque verdaderamente la estructura de Pepsi no me gusta más la de Coca-Cola. Verdaderamente Coca-Cola sí ya tiene una proyección interesante como para que empiece a consolidar y comenzar un movimiento alcista. Y los dividendos que paga es bastante bueno. Segundo, tener ETFs que cumplan con pagos de dividendos fuertes. Uno es JPI. ¿Mm? Sí, correcto, que es un activo, es un ETF de dividendos, ya está en soporte, ya llegó a la zona de compra. Y bueno, la flecha es así. Y los dividendos los paga todos los meses. Segundo, el otro es el JEPQ, me parece. Sí, el de Jimmy Morgan Nasdaq Equity. También es un ETF que paga dividendos al mes. Los dos ETFs premium de JP Morgan. Y en este caso, la volatilidad que esto va a tener es pequeña, pero lo que nosotros podemos hacer con este tipo de ETFs es comprar una gran cantidad de sus acciones porque los dividendos que pagan son altos, porque son ETFs de dividendos. Y su volatilidad es pequeñísima, pero están recibiendo un ingreso pasivo todos los meses dentro de su portafolio JPI, JPQ. Y el otro se llama, déjame ver si me acuerdo del nombre. No, ya lo busco, chicos. Aquí lo tengo. Son 3 ETFs de dividendo importantes que hay que tener en cartera. Se llama el CH. Aquí está. CHSCHD. Ah, sí, correcto. El de Carl Schwab, que es de dividendos también. Ok, ya también, chicos, llegó a una zona interesante de soporte. Lo que es eh, el de Carl Schwab, que es el ETF de dividendos. Está en una zona de soporte interesante. Este sí que a diferencia de JPI y JPQ,
paga los dividendos trimestrales. Pero también paga dividendos bastante altos. De hecho, los paga más altos que el propio JPI y JPQ, pero te los paga trimestrales. Entonces, Coca-Cola, 3 ETF de dividendo, oro. Son los activos principales que nosotros vamos a tener en cartera. ¿Por qué no todavía renta fija como IF y TLT? Porque me parece que los bonos pueden tener una presión fuerte por las amenazas inflacionarias durante el primer trimestre. Hasta que se venga ese evento, los intereses lleguen al 5% y ahí compramos deuda pública con VIX. Porque el VIX, chicos, el VIX lo vamos a comprar luego, lo vamos a comprar como para febrero o marzo, que yo preveo que el VIX, que es una cobertura ante la volatilidad, el VIX me parece que va a seguir suprimiéndose. El VIX se va a seguir suprimiendo y para marzo vamos a tener un VIX cerca de los 12 puntos y más o menos ahí va a venir un spike similar al que hubo aquí o similar al que hubo en la época de COVID, que fue aquí. Como este es lo que va a venir más adelante y esto va a marcar reset de mercado. Por ahora, durante el primer trimestre de 2023, acumular Bitcoin en los soportes claves va a ser interesante. ¿Cuáles son los soportes claves de Bitcoin? Bueno, primer soporte importante, $86,000. Hay uno en 94, pero me parece que ya no es tan relevante ese soporte. Por lo cual comparen 91, 86. Y yo diría, por si hay una oportunidad por debajo de 80, se compra a ojo cerrado. Listo, acumular Bitcoin lo más que se pueda. Es el mejor negocio que ustedes pueden hacer mientras defienden su portafolio con ETFs defensivos y oro. Ese sería el trade defensivo para el primer trimestre de 2025 y que mejor lo va a hacer para el portafolio. Si vemos caídas en los activos, pues entonces se compran. Por ejemplo, agregar el SPY. Yo no agregaría el SPY todavía. Bueno, yo lo agregué en el portafolio en la primera caída que tuvo, pero en estos momentos ya rebotó. Por lo cual, para el que quiere entrar en SPY, bueno, tengo un punto interesante, sí se puede tomar, pero me parece que el SPY, chicos, va a empezar a lateralizar en este punto. Y como el SPY no es un ETF que te pague dividendos, aunque aquí te lo muestra, pero no paga dividendos dentro de Quanfury, no vale la pena tenerlo si no se va a mover. Por lo cual no es necesario. Aparte, si nosotros vemos el semanal, esto le falta tiempo todavía. Por lo cual, si nosotros vemos de que aquí a marzo, o de aquí a marzo, el SP500 sigue lateralizando y un VIX suprimido, muy probablemente vamos a tener ese punto de compra. Y ese punto de compra importante del SP500, yo lo vería por debajo del pullback. Por acá. Yo lo vería más o menos por la zona de los $521. Si llega a haber un SPY hasta acá, por un evento de desapalancamiento, se compra a ojos cerrados. Sería un reinicio del mercado. Caería el SP500, subiría el VIX y por supuesto darían puntos de compra a todos los activos. Estarían dando puntos de compra, inclusive altcoins. Estarían dando puntos de compra interesantes. Por el momento, mantener un portafolio defensivo es prioridad. Meter activos defensivos, oro, ETF de dividendo, metes Coca-Cola, lo van a hacer bastante bien durante este primer trimestre de 2025 y aparte que te va a entrar un ingreso pasivo en Bitcoin todos los meses por los ETFs de dividendo. Y si el Bitcoin cae mientras el oro sube y los dividendos te pagan Bitcoin, entonces vas a ganar más satoshis porque se está depreciando, ¿no? Entonces, lo importante es que aunque el precio de Bitcoin baje, ganar más satoshis, porque al fin y al cabo, cuando Bitcoin reviente en otro tramo alcista, vas a tener más satoshis que antes. Entonces, vas a ver el resultado de esa acumulación y de esa defensa. Por lo cual, lo que tú tienes que hacer es, en este rebote, que va a acabar más o menos por los 101,000, vas a salirte de las posiciones que tú tengas en altcoins y vas a meter ETFs defensivos, vas a meter oro al portafolio y poner órdenes de compra en Bitcoin hacia abajo. Los puntos importantes de compra es lo que haría yo en este momento en un portafolio. Bien, por lo cual, chicos, luego empezaríamos a armar más adelante, empezaríamos a armar ya un portafolio importante. De hecho,
Si tenemos esa caída de mercado o ese pequeño spike de volatilidad, pues vamos a tener compra en lo que sea, en todos los activos, altcoins, empresas de todo tipo, SP 500, Nasdaq, en lo que sea, habrá entrada. Porque Ahora, cuando se tienen muchos activos, podríamos decir, de mayor riesgo, ¿m? Entonces lo que se hace cuando tú prevés una situación tensa, reduces en esos activos y cargas activos defensivos. Es todo, pero no los cierras totalmente, ¿ya? Y cargas activos defensivos. Luego, cuando pasa la turbulencia, cierras los activos defensivos y vuelves a cargar más de los activos ofensivos en este caso. Porque vas a pasar a una inversión pasiva en estos momentos. Luego vas a pasar a una inversión activa. Entonces, un portafolio se maneja verdaderamente dependiendo de la situación que tú tengas con la data, no lo que dicen las noticias, con la data, viendo la data, lo que está pasando realmente. Tú haces una inversión activa en este caso, que es la que te da el mayor poder de ganancia, pero cuando vas a una situación turbulenta, los activos que tienen poder en este caso caen mucho. Y los activos que son defensivos pueden caer, pero muy poco. Y por lo general te pagan dividendos. Entonces lo compensas por ahí, pero para que el dividendo compense un poco, tienes que cargar una buena cantidad. Por eso son activos defensivos. Pero si vas a cargar una buena cantidad de defensivos, tienes que reducir exposición en los activos ofensivos en este caso. Pero como en tu portafolio no tienes tantos activos, pues básicamente lo que vas a hacer es cerrar los pocos activos que tú tienes ofensivos y vas a cargar con activos defensivos. MicroStrategy probablemente siga bajando más. Ya está cerca, pero va a bajar un poco más. ¿Qué MicroStrategy es así? Así, así y así. Y hacia arriba. entonces me va a tocar volver a esperar un buen rato, Sí, de hecho sí. igual que la otra vez. La zona de compra para MicroStrategy está por debajo de los $250. O sea, esto te puede subir 300% rápido cuando hay liquidez subiendo. Pero cuando la liquidez se restringe, él cae porque está anclado a Bitcoin. ¿Y cuál es el activo sensible a la liquidez? Bitcoin. Si la liquidez se restringe, Bitcoin se detiene de subir y hasta corrige. Si la liquidez sube, Bitcoin sube, porque es el activo que mejor lo hace en una liquidez alcista. El oro sube cuando hay incertidumbre monetaria. Y como son meses de incertidumbre monetaria, el oro lo va a hacer bien. Yo diría cerrar las que están en ganancia, o por lo menos en buena ganancia. Porque verdaderamente, cuando tú ves la proyección que hicimos de la dominancia es así, ¿vale? Me parece que viene otro impulso, bien. Pero si nosotros lo vemos al semanal, nosotros vemos de que la dominancia ha venido formando una especie de, bueno, divergencia, ¿no? Pero claro, esa divergencia que ha formado ya es compleja, porque verdaderamente ha formado muchos ciclos y la dominancia sigue subiendo. Bien, ¿qué pasa con la dominancia? Miren, la dominancia de Bitcoin, chicos, va a ser un cambio estructural en los próximos meses, pero por el momento se va a mantener alta, cercana al 60%. Cuando tú ves este movimiento, así como en escalerita, esto tiene que corregir gran parte de ese movimiento impulsivo que ha tenido. Cuando tú ves esta estructura, yo no me desharía de todas mis altcoins. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo siempre tengo que guardar un seguro. Claro, reducir exposición al mercado sí, si yo considero de que va a haber una corrección de mercado. Sí, claro, saco liquidez para poder comprar cualquier caída, pero nunca me deshago 100% de los activos, más si los compré a buen precio. ¿Mm? Porque yo sé que en este punto la dominancia de Bitcoin puede hacer esto aquí arriba y luego tener una bajada. Y esa bajada de la dominancia va a provocar un rally en altcoins, que probablemente veamos ese rally en la segunda mitad de 2025. Por lo cual, lo que hay sí es sacar liquidez,
pero tratar de comprar cualquier dip que nos dé el mercado. Porque subir, vamos a seguir subiendo el mercado. Solo vamos a tener una pausa de mercado. No es bear market, es una pausa del mercado alcista. Como que metan el mercado alcista al congelador, pero es momentáneo. Luego el mercado va a continuar su tendencia al alza, porque las fuerzas que mueven este mercado no van a hacer más que aumentar. Ok, Teta va a esta zona, ya la había marcado. La zona de venta para Teta va a estar en torno a los 2,70. Va a estar entre los 2,70 y los 2,80. Es la zona de venta para Teta. Estamos en 2,48, todavía le queda buen impulso. De hecho, Teta todavía te puede subir un 10% más sin ningún problema. Es alcista, donde está. La puedes mantener sin ningún problema. Va a seguir subiendo más. Y la otra es ENSA. Así. O ENS. Ok. ENS. Ethereum Name Service. Esta sería. Está en diario también. Bueno, 4 horas alcista. Gráfico diario es alcista, sí. Esto es para arriba. O sea, la flecha la había puesto desde acá, pero como se vinieron las fiestas, los días festivos, pues obviamente pues hizo esto, pero la flecha pues era hacia arriba, ya la habíamos proyectado a la parte alta del rango. De hecho está bella, eso está bello para un long. Así, bellísimo. Stop loss para los 31,69 y para arriba, la parte alta del rango. Mínimo $45. Sin ningún problema. Eso es un 30% de alza. Vender mínimo el 50%. Acá. 101. En altcoins, podríamos decir altcoins raras, podríamos decir que no pertenezcan al top 20 en este caso. Venderlas por completo y las más fuertes solamente reducir exposición. Bitcoin 50%, ¿no? Sí, 50%. Es que Bitcoin realmente, a ver, sí puede caer fuerte porque, a ver, una caída hasta 80.000, pues sí, pues estamos de acuerdo, es un 20%. Pero realmente para spot es un lateral lo que te va a formar Bitcoin. No es corrección. Entonces, simplemente sacas liquidez aquí para buscar precios entre 91, 86. Y si logras tener un dip por debajo de 80, genial. Pero corrección, estamos al borde ya de una corrección de mercado. Al menos una corrección inicial que rompa finalmente los 90.000. Eso va a desplomar altcoins porque va a subir la dominancia de Bitcoin. Por eso es importante mercado altcoins que no pertenezcan al top 20, venderlas totalmente. Y las más fuertes, estamos hablando ADA, Teta, Solana, Ethereum, AVAX, pues reducir simplemente. Es que Teta tiene dos soportes. Mira, Teta tiene el primero, que lo atravesó con un SPY. Entonces, ¿qué significa? Si lo atraviesa con este SPY, esta liquidez se la come, ya no hay ahí. Aquí ya no hay liquidez, ya no existe. Entonces, el último soporte está aquí. Y ese soporte está a partir de los 1,71 hasta los 1,60. Yo compraría Teta, verdaderamente yo compraría Teta una vez empieza a rellenar este spike, porque lo va a venir a llenar en esta zona. Aquí yo compro, inclusive en 1,75 puedo poner la orden de compra. Estaba en estaba en $1, exactamente en el mero dólar, rebotó. Entonces va a corregir un 50% de toda esta alza para seguir subiendo. Pero esto tiene que formar una estructura de acumulación. Bitcoin, como están distribuyendo en los 100.000, porque se ve en la cadena que hay distribución, tiene que formar una estructura de acumulación similar a lo que hizo entre 50.000 y 70.000. Esto ya lo expliqué al inicio, pero claro, a los que vienen llegando, simplemente, vamos a verlo con la gráfica aquí de Binance. Simplemente en Bitcoin, chicos,
voy a verlo en gráfico semanal. Como en Bitcoin, chicos, aquí en los 100.000 hay ventas masivas, los holders de largo plazo siguen vendiendo monedas. Bien, hay mucha presión, pues. Aparte que la liquidez viene bajando. Perfecto, súper. No hay condiciones, sinceramente, no hay condiciones para seguir subiendo al corto plazo. Para que Bitcoin pueda seguir rompiendo niveles, se tiene que formar una nueva estructura de largo plazo donde los holders tengan que volver a acumular, porque si venden en los 100.000 es porque están esperando una caída importante en el precio. Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo y Bitcoin no cae, sino que ocupa los 80.000 como soporte, va a 100.000, vuelve a caer a 80.000, de repente tiene un pico de miedo hasta 77, pero se recupera y vale, no cae ahí, pasa 3, 4 meses lateralizando en esa zona? ¿Qué van a hacer los holders de largo plazo? Volver a comprar, porque se van a dar cuenta de que es una estructura de acumulación como la que había aquí. Porque cuando el precio subió a máximo histórico de los 70.000, 69.000, que fue el máximo histórico 2021, aquí se podía ver en la cadena que estaban vendiendo de forma masiva, estaban distribuyendo. Pero cuando el precio se quedó lateral 7 meses y no caía, rápidamente la curva de venta, porque era así, la distribución empezó a hacerle así, vendiendo. Pero cuando el precio lateralizó y no caía, volvieron a acumular otra vez y despega. Entonces, actualmente esto está así. Están vendiendo. Pero ¿qué pasa si el precio se pasa 4 o 5 meses lateralizando y van a volver a acumular? Porque van a empezar a notar que es una estructura de acumulación, por lo cual se vuelve a acumular Bitcoin y se prepara para el siguiente impulso. Puede ser antes, de hecho, no creo que tarde tantos meses lateralizando Bitcoin. Puede que tarde el primer trimestre de 2025 y tengamos un evento de cara a, yo digo, marzo, abril, más o menos. Ya veremos, ¿no? Si tenemos algún evento o se da después, porque acuérdense de que en estos momentos ya se están preparando los bancos, pero verdaderamente entra en vigor a partir del 1 de julio de 2025, de este año. Entonces, a partir de ahí es donde ya tienen que empezar a crear esa reserva verdaderamente en los bancos y tienen 3 años para crear esa reserva, ¿no? Por lo cual sí, vamos a tener restricción de liquidez al menos por primer trimestre de 2025, parte del segundo, pero van a haber bombeos de liquidez porque igualmente si hay quiebras o hay problemas de restricción de liquidez, van a empezar a haber problemas de financiamiento en el mercado repo. Y el mercado repo es el principal mercado que mueve la deuda estadounidense, entonces no se puede dejar caer. Por lo cual la Fed tiene que inyectar liquidez. Entonces no se puede dejar caer tampoco tan así los mercados. Porque también, porque los fondos de pensiones también están hasta el cuello, invertidos también aquí, entonces no se pueden dejar caer. Entonces, pues sí, podemos tener una brecha de acumulación y luego subir niveles. Yo lo que yo shortearía altcoins cuando el gráfico diario me dé salida, entonces yo la shorteo en 4 horas. Pero aunque haya restricción de liquidez, la tendencia a largo plazo es alcista. Los semanales son alcistas y los mensuales ni se diga, pues eso ya ni hablamos. Pero el semanal es alcista. Entonces, yo no me puedo meter en un short de largo plazo cuando la tendencia secular es alcista. Entonces, yo puedo shortear, claro, porque si estamos en un periodo correctivo, claro que se puede shortear, pero 4 horas. Diferente en un bear market, porque claro, en un bear market, inclusive hasta el semanal tiene una estructura bajista, porque si rompemos ya estructuras en el semanal, pues ya sabemos que nos vamos al pozo. Ahí podemos shortear inclusive en el diario. Pero cuando el semanal es alcista, no se puede shortear. Y ustedes me dirán, si es bajista, Efra, porque esto se va a girar a la baja. Es que el indicador se gire a la baja, no importa. La tendencia, ¿cómo es? Si tú me dices que eso es bajista, pues, no sé, yo lo que aquí veo es una fuerte tendencia. Aquí tú ves movimiento, alcista, movimiento, caída, alza, corrección, alza. ¿Mm? Bajista no es. Mientras que aquí sí era bajista. Cuando estábamos en el 2022, sí era bajista. Porque este movimiento entra con violencia. Mira, aquí entra con violencia
me rompe toda esta zona de este movimiento alcista, no llega a nada, y cuando me empieza a cerrar 4 semanas consecutivas de negativo, eso es debilidad, verdaderamente, con un ciclo que le pasó el tiempo y no subió. ¿Qué significa? Que se va a ir al pozo, va a quebrar la estructura. Entonces yo puedo irme en corto en un gráfico diario porque ya sé que viene una tendencia bajista fuerte. Pero si yo tengo una tendencia estructural alcista, yo no puedo shortear en un diario. Solo puedo buscar la mejor zona de compra. Ah, claro, si el diario me va a corregir, porque estoy viendo la estructura y sí, me va a corregir, pues entonces yo lo que puedo hacer es irme a 4 horas y buscar el mejor punto para shortear. 4 horas, pero no gráfico diario. El diario solamente es para comprar después del retroceso. Es que el oro ya tiene entrada, Leonor. El oro ya está para entrar, de hecho. En el diario es hacia arriba. Y esto va a ir a buscar nuevamente la zona de máximos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dirán, tiene una estructura similar a la de Bitcoin. Sí, pero Bitcoin ya tiene un ciclo semanal que va a empezar a consolidar, no caer, consolidar. El oro ya consolidó, ya le pasó el tiempo, está sobre el pullback, por lo cual viene una armonía alcista entre diario y semanal, movimiento alcista, que inclusive puede romper máximo histórico. Por eso meter oro en el portafolio es lo mejor que pueden hacer ahorita, porque lo va a hacer bien ante la incertidumbre. ETF de dividendo y empresas de dividendo. Ese es el trade para los primeros 3 meses del año.